Muy buenas noches, señoras y señores. Ahora que en Occidente nos estamos deshaciendo de ese cristianismo que tanto parece molestarnos, vamos a echar un vistazo a las sociedades que parecían ser tan enormemente felices antes de que fueran cristianizadas por el malvado hombre blanco europeo. Y sobre todo, malvado entre los malvados, el español. Lo que quede cuando a la civilización se le quite el cristianismo tiene un nombre: barbarie. Estamos en ello, solo tienen que echar un vistazo a su alrededor. La llegada de los españoles a América se caracterizó por su inmediata exploración de los lugares a los que se llegaba. Mientras otros pueblos se establecían en las costas y su único interés consistía en comerciar y en explotar las riquezas naturales, los españoles se asentaban en su interior con una vocación de permanencia. La intención al respecto de América aparece con toda claridad cuando consideramos que la Casa de Contratación, establecida en 1503, examinaba toda la emigración que se dirigía a América y solo autorizaba aquella que consideraba digna. Quedaban excluidos los judíos y herejes y se veló por eliminar toda la emigración ilegal. Se trataba de proteger las Indias de los peores efectos de la corrupción europea. Y de hecho, los criollos e indianos tuvieron más derechos a la hora de acceder a los oficios que los peninsulares que allí llegaban. Y las instituciones que allí se aplicaron permitieron que América no fuera gobernada desde Castilla, sino que dispusieran de sus propios órganos de gobierno. La emigración obtenía su estímulo de la posibilidad de obtener beneficios, pero la explotación de la minería, por ejemplo, repercutía directamente en tierras americanas, ya que lo que se exportaba obligatoriamente era el quinto real, esto es, el impuesto del 20% sobre los beneficios, que correspondía a la corona. En su tiempo era opinión frecuente dentro y fuera de España que desde el punto de vista económico las Indias reportaban a España un beneficio mucho menor que el que obtenían franceses e ingleses de sus colonias, como en efecto así era. Y es que América no fue para España un territorio colonial. El modo en que se procedió revela que los españoles concebían América como una prolongación de la propia España. Erigían ciudades del modo en que lo hacían en la península, establecían las leyes que a ellos mismos se les imponían y desarrollaban instituciones calcadas o inspiradas en las instituciones de Castilla. Las ciudades se levantaron con tanto esmero que muchas de ellas son hoy patrimonio de la humanidad, como Cuzco, Potosí, Campeche o Cartagena. Y algunas lo son específicamente por su incomparable arquitectura o su condición de ciudad universitaria. Erigieron universidades ya en la década de los años 30 del siglo XVI, con mucha anterioridad a lo que hicieron otros pueblos europeos, y levantaron hermosas catedrales por todo el continente. En definitiva, España se trasplantó a América con sus virtudes y sus defectos. Nunca consideró el continente descubierto como un territorio a explotar y del que desentenderse una vez apuradas sus riquezas naturales. En muy pocas de las colonias de los países europeos ha quedado la religión de los colonizadores y su lenguaje como el idioma materno de los pueblos colonizados. Y en ninguna el resultado ha sido la aparición de una nueva raza de hombres, mixtura de los colonizados y los colonizadores. Y esta noche tenemos con nosotros a don Javier Sáenz del Castillo, que es profesor de Historia de la Universidad San Pablo CEU y que durante muchísimo tiempo se ha ocupado de explicar con enorme brillantez la asignatura de Historia de América, o sea que de esto sabe lo suyo. Don Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, un placer estar aquí contigo. Y un placer tenerle con nosotros, a ver si se prodiga más en estas lides. Hoy es el estreno, veremos. Bueno, tenemos una primera introducción a lo que es esa colisión entre el mundo cristiano y el mundo que no era cristiano, antes, lógicamente, del descubrimiento de América, y vamos a establecer, digamos, una comparación entre lo que supuso la colonización, la evangelización de América, por un lado, y por otro, lo que era América, antes de la llegada de los españoles. Para empezar, la América española estaba vista como una parte de la monarquía, como parte de la propia monarquía. No eran colonias al estilo de lo que hemos entendido a lo largo de la historia y sobre todo posteriormente como colonias. No tenía una categoría inferior al del resto de la monarquía y eso fue algo que resultó ir imponiéndose a lo largo del tiempo. Efectivamente, de hecho, además, bueno, el título, sabes perfectamente que las Indias no eran colonias, es un título famoso de una obra de un historiador argentino,
de Ricardo Levene, y se refiere a eso, al carácter jurídico que tenían. Tomando como concepto de colonia, porque claro, esto uno luego, ya sabes que la gente siempre puede encontrar justificaciones de hay un documento que dice colonias. Yo siempre digo a mis alumnos, las Indias eran colonias a la romana y no eran colonias a las que conocemos. Es decir, colonias de población, pero no colonias como conocemos las contemporáneas, con un territorio con un estatuto jurídico diferente al de la metrópoli. En este caso, efectivamente, bueno, los propios términos, Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo México, incluso Nuevo México, ¿no? Que sería la colonia del propio México, ¿no? La colonia que hace colonia, ¿no? Y luego la implantación, por supuesto, de las leyes, etcétera, etcétera. Entonces es simplemente una prolongación, es una continuación. Como decía un profesor que tuve yo en la facultad, Sánchez Barba, que conoces, don Mario, gran americanista y grandísimo historiador, decía, es una sociedad que lleva expandiéndose desde la Reconquista y claro, cuando llega al estrecho, su inercia casi expandirse es ¿y por qué me voy a parar aquí y no ir más allá, plus ultra? Y es lo que hacen. Y lo que hacen entonces es prolongar también lo que han estado haciendo en la conquista. Andalucía no ha sido una colonia de Castilla, ni Castilla era una colonia de León. Ha sido siempre una expansión de lo mismo. Con América ocurre exactamente igual. De hecho, si no hubiera sido por el descubrimiento de América de modo feliz el mismo año que se concluye la conquista de Granada, lo más probable es que la expansión hubiera continuado por el norte de África, que a la vista de los acontecimientos actuales no sé si no hubiera sido mala cosa, desde luego. Pues no lo sé, pero bueno, de hecho por ahí empezó porque ahí está la presencia en la época de los Reyes Católicos en Santa Cruz de Malpequeña, sí, señor. Sidi Ifni, la presencia de los portugueses y bueno, pues la propia conquista de Canarias, Melilla, Ceuta, que la habían conquistado anteriormente los portugueses y que luego pasó a España después de Felipe II, etcétera, etcétera. Hubiera sido el desarrollo natural, pero bueno, eso quedó para Portugal y por los tratados. El caso es que, bueno, ahí surgió. También, además, hay que entender que América es muy grande y que no toda América, una de las cosas de las simplificaciones peores, además, en el sentido cualitativo, de cómo distorsionan la imagen y sirven para emponzoñar el discurso y para soltar discursos facilones, falsos y demagogos, es esa idea de simplificar América como si todo fuera lo mismo. Exacto. Todo el territorio es igual, todos los indios son iguales, todas las culturas son lo mismo. No, mire usted, si quiere que hablemos en serio, hablemos de las Indias en plural, que además es el término que usan los españoles, las Indias. No, siempre igual que hablaban de las Españas. Eran mucho más inclusivos y mucho más pluralistas entonces que de lo que presumimos ser ahora. Bueno, desde las capitulaciones de Santa Fe en adelante fue un empeño de la monarquía española el construir un edificio jurídico, primero de protección de los indios, pero después, como decíamos, para la elaboración de un derecho justo que fue en la monarquía española, al margen de comportamientos individuales, como es natural, puesto que eso está en la condición humana, pero la construcción de un derecho justo para regir aquellas tierras al modo y manera en que se hacía en Europa, en la península ibérica. Claro, es que una de las características fundamentales que tienen tanto los reyes católicos como los políticos que colaboran con ellos y los funcionarios es lo que hoy llamamos sentido de Estado y sobre todo el sentido de la justicia, el sentido de la legalidad. Esta es una discusión que en clase suele salir recurrentemente y seguro que a ti te ha ocurrido en más de una conversación y en más de una de tus actividades profesionales, ¿no? La simplicidad, bueno, eso es lo que decían las leyes, pero ya sabemos que la gente hacía... No, vamos a ver. Por desgracia vivimos una época muy hipócrita, muy cínica y muy falsa. Pero no siempre la historia de la humanidad ha sido tan hipócrita, tan cínica y tan falsa. Y ha habido veces en que los gobernantes de verdad se lo han creído, y de verdad han creído en la ley, han creído en el imperio de la ley y lo han defendido. Y esta es una de las épocas en las que con mayor fuerza se creía que había que cumplir las leyes y que el primero que tiene que cumplirlas y el primero que tiene que dar el ejemplo y el que más obligado está por ellas es precisamente el gobernante. Y además tenemos el caso, por ejemplo, vivimos en una época, aunque ya de forma menguada, pero en las décadas pasadas, de exaltación del régimen constitucional y por tanto de la Constitución, y podría decirse lo mismo, bueno, el Código Penal podrá ser muy justo, pero la gente sigue cometiendo delitos, ¿no? Claro. Sería decir, entonces, ¿qué me quiere usted contar con eso? Esa es la respuesta que siempre digo yo a la gente también, a los alumnos cuando salgan eso, dice, bueno, ¿y hoy qué pasa? ¿Que no se roba y no se mata y, claro, no se asesina y se viola? Digo, pues igual que entonces, pero insisto, hoy sí es muy común que nos encontremos, en la época contemporánea en general y sobre todo en los últimos 50 años, una especie de ambiente cínico respecto a la ley y respecto a la justicia, pero anteriormente no. Anteriormente, incluso no solo en la época medieval o antigua y moderna, es que si me apuras casi hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de la gente se lo ha creído, e incluso la mayoría de los gobernantes y los funcionarios.
Así es, bueno, en principio no, las Indias se incorporan a Castilla, a la corona de Castilla, y desde 1524 disponen de su propio consejo dentro del régimen polisinodial, característico desde los reyes católicos y posteriormente de los Austrias, el Real y Supremo Consejo de Indias, que entendía exclusivamente de los asuntos de Indias, dedicado exclusivamente a las Indias. Efectivamente. Como de otros territorios había otros consejos. Claro, efectivamente, y además un matiz importante, porque has dicho muy bien, se incorpora a la corona de Castilla. Y esto precisamente es un dato que refleja ese respeto a la legalidad. Sabes que el separatismo catalán, uno de sus empeños es que España siempre ha sido enemiga de Cataluña y ha perseguido a Cataluña y la ha traicionado siempre, y que por eso las Indias se incorporaron a Castilla, porque era la forma premeditada de dejar a Cataluña fuera, que además es mentira porque no sería Cataluña, sería Aragón. Pero bueno, ya sabemos que en su discurso, sí, como también Colón era catalán, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Como Colón y Santa Teresa, bueno, y Cervantes. Sí, bueno, hace poco vi en internet una conferencia de hace varios años de uno de estos en el que decía que hasta Carlomagno. O sea, Carlomagno es catalán. Reconocido. Sí. Yo no sé ya qué les falta por decir, pero bueno, no demos ideas. Entonces, precisamente, las Indias las incorporan a Castilla por cumplir la ley, porque el descubrimiento de América se hace en función de unos tratados internacionales que conoces, que es el Tratado de Alcáçovas, firmado con Portugal. Y el Tratado de Alcáçovas no está firmado por Castilla y Aragón y Portugal, sino solo por Castilla. Entonces, precisamente como nuestro tratado está firmado entre Castilla y Portugal y queremos hacer las cosas llegando al acuerdo con nuestro competidor, porque ya lo estamos haciendo legalmente y vamos a cumplir las normas y vamos a ser respetuosos con el derecho, si el tratado lo ha firmado Portugal con Castilla, tendrá que ser Castilla. No puede incorporarlo a Aragón porque eso sería romperle el contrato a Portugal y por tanto ser desleal a esa obligación, hasta en cosas tan simples como eso. Luego, por ejemplo, hasta llegar al Consejo de Indias, claro, se llega al Consejo de Indias después de la conquista de México. Pero es un proceso que está desde el primer momento. Es decir, las Indias son un descubrimiento, primero, un descubrimiento literalmente, es decir, no ibas buscando las Indias, claro, te las has encontrado. Cuando decían el encuentro, yo siempre digo, sí, efectivamente, es un encuentro como cuando vas por la calle y te encuentras un billete de 10 euros, es decir, no te lo esperas, pero no en cuanto que sea una cita concertada, sí. Eso sí que desde luego que no. Y se va incorporando desde el primer momento, tiene su estructura propia, específica dentro de la monarquía, y esa estructura cambia durante esos 32 primeros años en función de la magnitud. Lógicamente no puede ser lo mismo incorporar una isla, como es simplemente la Española, a todo el Caribe, que ya es una cosa más grande, a luego ya, sobre todo después de la conquista de México, que tienes un territorio inmenso, más grande que la propia España, más habitado que muchísimos países de Europa, más habitado que la propia península ibérica, y con una civilización desarrollada. Además, no es el tipo de indios que has visto durante los 20 primeros años, que son indios primitivos, salvajes, sino que ya te encuentras una civilización, con todos los defectos que se tenga y con todas sus barbaridades, que no eran pocas. Pero evidentemente estos no son indios salvajes, estos no son indios primitivos. Entonces, claro, ya ahí dicen, bueno, esto ya no puede ser simplemente una extensión de Castilla como era antes, era una junta de Indias dentro del Consejo de Castilla. Claro. Esto ya hay que darle entidad propia, que es una forma también de que está reconociendo la identidad del otro. O sea, es que América es algo por sí solo, no es solo una cosa que yo me he encontrado y que yo hago con ella lo que quiero. Es que estos señores tienen sus peculiaridades, tienen sus particularidades, este territorio es distinto del mío y aunque formemos todos parte de un conjunto, pero cada uno tiene que tener su propio lugar. Hablabas antes cuando comentabas las acepciones del término colonias, de una colonización estilo romano, que efectivamente España lo que hace es prolongarlo, es muy parecido. Es que además, perdón, es que es la tradición de la Reconquista. Exacto. Y no podemos olvidar que todo el derecho romano sobre el territorio ha sido el eje fundamental hasta Napoleón de lo que ha sido el derecho, ya no digo el derecho español, el derecho europeo, del derecho sin más, punto, del derecho punto, sí. Era esa base, y claro, es el derecho de las conquistas romanas. Que es una colonización que, digamos, que choca enormemente y que se contrapone con otros modelos de colonización como el que podemos arrancar desde el cartaginés, por oponerlo al romano, y que es heredado por otros países, en gran parte Portugal, hay que decirlo, y sobre todo Gran Bretaña, es mucho más visible. En el caso de Castilla, la casa de contratación veló porque se enviase a América lo mejor, es decir, otros países con sus colonizaciones tipo cartaginesas lo que han mandado son presos, por ejemplo, ¿no?
excedentes de población de gente que no era precisamente lo mejor para el país, y en cambio en la Casa de Contratación velaba porque no se enviasen allá pues herejes, gentes de mal vivir, sino todo lo contrario, es decir, que marca mucho las diferencias entre distintas colonizaciones. Y fíjate hasta qué punto que uno de los que se quedó sin ir porque no cumplía los requisitos es ni más ni menos que Cervantes. Es verdad. O sea, es lo único que le faltó en su vida a Cervantes. Después de haber hecho de todo, ser espía, preso, soldado, estar en Lepanto, nada menos. Estar en Lepanto, ni más ni menos, etcétera, haber estado en la cárcel, ser el mayor escritor de la historia, solo le faltó ir a América. Y no fue a América porque efectivamente no se le dio la licencia precisamente por los problemas legales que había tenido en la península. Luego es verdad que se me dice, no, pero bueno, había un tráfico clandestino. Hombre, claro, si es clandestino, evidentemente, como en todas partes, ¿no? Como hemos visto estos días en la frontera sur de España, ¿no? En Ceuta, pues oiga, la inmigración ilegal y la clandestinidad es lo que hay, pero evidentemente sí había un empeño por parte, y no solo además de quién iba a América, sino de luego cómo se repartía en América, porque la legislación española, sobre todo durante el primer siglo, es muy escrupulosa en preservar el asentamiento de los españoles de forma que no contaminen las comunidades indígenas. Entonces, en los corregimientos, que es el tipo estándar, por así decirlo, de pueblo indio que se establece bajo la colonia española, es un pueblo indio a la que se le aplica o se hace una hibridación con el estatuto jurídico de los municipios castellanos, con el corregimiento, con un corregidor, que es el alcalde designado por el rey, junto al cacique, que sería el alcalde local, en este caso el cacique indio, y donde se prohíbe que se asienten españoles negros y mestizos. Y gentes de paso. Solo se permite que estén los propios indígenas y o bien los funcionarios que estén destinados ahí expresamente o el misionero. Para preservar la cultura indígena. Para preservar la cultura indígena y para preservar a los indios de cualquier aventurero, váyase usted a saber con qué intenciones, que pase por aquí y que lo que viene es a vampirizarles, a aprovecharse de ellos y a esquilmarles. Y del mal ejemplo, que también y del mal ejemplo, efectivamente. Otra de las cosas por las que se velaba. Bueno, América es el único continente, y estoy hablando, claro, de la América hispana, si nos vamos a la de arriba ya es otra cosa enteramente diferente, en el que se ha producido un verdadero mestizaje. Ni en África lo tenemos con respecto a los europeos, ni en Asia lo tenemos, ni en ningún otro sitio, ni en las islas del Pacífico. Solamente en América se ha producido ese mestizaje, y al mismo tiempo es el único sitio donde han sobrevivido los indígenas. Si nos vamos a América del Norte, con lo que nos encontramos es con reservas en las que los indios están alcoholizados. Pero cualquiera que haya visitado, bueno, iba a decir México, Ecuador o Bolivia o Colombia, Venezuela, no, con perdón, pero cualquiera que haya ido a Cuatro Caminos, hoy por hoy se puede dar cuenta de que efectivamente la raza indígena ha sido absolutamente preservada y el mestizaje es una realidad palpable. De hecho, incluso no solo respecto a otras formas de colonización o a los propios Estados Unidos, respecto a otras colonizaciones dentro de las propias culturas americanas. Eso es. Es decir, las culturas indias americanas ante los españoles no se caracterizan precisamente por el respeto a otros pueblos y por respetarlos. El caso extremo, esta misma mañana lo ponía en clase, ¿no? Como un ejemplo prototípico de ingeniería social es el de Imperio Inca. Hablaremos de eso más adelante. El Imperio Inca es además les ponía el ejemplo a mis alumnos esta misma mañana de que el Imperio Inca, como tú sabes muy bien, fue objeto de un gran estudio arqueológico en los años 20 y 30, especialmente por arqueólogos alemanes. Sí. ¿Por qué por arqueólogos alemanes? Porque eran los arqueólogos nazis que lo veían como un ejemplo de una política de segregación, de limpieza étnica e incluso al final hasta de genocidio, y totalmente con una concepción racista, y lo veían como un ejemplo histórico de lo que ellos pretendían para Alemania. O sea que incluso ese mestizaje de los españoles, que tiene una fundamentación básicamente religiosa, no es una cuestión nacional, esto es una cuestión, como decías tú bien en el principio, una presentación cristiana y específicamente católica, que esto se va a echar a perder con el protestantismo, lógicamente, claro, por como sabes tú muy bien, por todo el tema de la predestinación y todo eso. Esta es la gran novedad, pero no, repito, no solo de cara al resto de colonizaciones, sino de cara al resto de la propia América. Así es. Pues, don Javier, vamos a continuar hablando de esto en la segunda parte. Nos vamos a centrar particularmente en el modo en que eran las culturas precolombinas, que así se denominan, aunque es una generalización un tanto grosera, por las enormes diferencias que había entre ellas, desde luego, pero que también presentan vínculos muy claros en muchas de sus prácticas, que desde un cierto indigenismo o indianismo, que últimamente se reivindica mucho este término, pues se ha pretendido incluso negar, pero que las pruebas arqueológicas están ahí y hablan por sí mismas. Volveremos después de la publicidad, que promete ser muy corta, para tratar este tema que creo que es crucial para entender América.
Antes de la publicidad les hemos resumido la situación en la América hispana. Vamos a ver ahora cuál era la situación antes de que llegasen unos hombres de muchas leguas de distancia para predicarles que todos los hombres eran hermanos y que la hermandad solo es posible cuando se es hijo de un mismo padre. Pues antes de eso, en América hacían cosas como la que les contamos a continuación. Las tres principales sociedades precolombinas, la maya, la azteca y la inca, aunque diversas, compartían algunos rasgos. Eran imperios construidos sobre ciudades-estado con un régimen político centralizado y dependientes de la agricultura. La mayoría de la población era campesina y plebeya y los esclavos eran numerosos. En la cúspide se encontraban el rey, la nobleza y los sacerdotes. Aunque cada una tenía su propia religión, todas eran politeístas. La religión era omnipresente y empapaba todos los ámbitos de la vida. Había periodos de penitencia que incluían el ayuno o la abstinencia sexual e incluso las efusiones de sangre. Los dioses controlaban caprichosamente el destino de los hombres y la naturaleza. Para satisfacerlos se hacían numerosos rituales entre los que se encontraban los sacrificios humanos. A través de dichas prácticas había que mantener la vida del sol, para lo que se emprendían guerras a fin de capturar enemigos a los que sacrificar, las llamadas guerras floridas en el caso azteca. Los incas ofrecían el holocausto de niños sin defectos físicos a los que consideraban puros, sobre todo para evitar las catástrofes naturales. El ritual era conocido como capacocha. Los niños tenían entre 6 y 8 años, eran hijos de familias poderosas de los pueblos conquistados y se escogía entre los más bellos. El niño era elegido un año antes de la fecha y se le sacrificaba en lo alto de una montaña nevada. Generalmente moría de frío o bien de un golpe en la cabeza después de haber sido inducido al sueño mediante la coca. Entre los mayas, los rituales de sacrificio incluían la decapitación y la extracción del corazón, pero también era frecuente arrojar al prisionero a un pozo natural de varios metros de profundidad, dejándole morir o enterrarle vivo con motivo de algún ceremonial público de importancia. El destripamiento y asaetamiento eran también frecuentes. No era raro que los padres entregasen a sus propios hijos para el sacrificio y que éste fuese causa de orgullo personal. Existían templos dedicados a los sacrificios, con frecuencia de forma piramidal, en donde tenían lugar los rituales. Los aztecas solían desollar a los sacrificados, cuya piel vestían durante unos días como ofrenda al dios al que iba dirigido el sacrificio. En ciertas festividades, el cuerpo de la víctima era desmembrado y cocinado junto a granos de maíz para ser consumido por los participantes en la ceremonia. Anualmente, una mujer de la nobleza era inmolada en la principal festividad agrícola. Los niños con peculiaridades físicas eran ofrecidos por sus padres a las deidades de la lluvia y los albinos durante los eclipses. Además, se sacrificaba a los enanos y jorobados cuando moría un rey a fin de que le sirvieran en el más allá, que, a veces, eran sustituidos por esclavos. Don Javier, bueno, después de lo que hemos visto, creo que, en fin, es bastante representativo, como digo, de las culturas que existían en América antes de la llegada de los españoles, pero hay que señalar también que existían diferentes niveles culturales, que no podemos considerar toda América como una sola cosa, ni muchísimo menos. No, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que ese ambiente de crueldad que hemos visto en el vídeo, aunque puede parecer muy crudo, era muy real, porque hay una cuestión que es común a casi todas ellas, es la falta de una concepción de la dignidad humana. Claro. Y esto solo se lo va a proporcionar el cristianismo. Y esto es lo que hace que la gente se mantenga entre ellos, no solo aquí, pasaba en los pueblos, como sabes, antes del cristianismo, las costumbres de los pueblos de Mesopotamia o en Egipto eran similares, incluso en Grecia y en Roma primitivas también ocurría este tipo de cosas. Es decir, y en todos los lugares del planeta lo encontramos hasta que ha surgido la idea de una dignidad del ser humano por el mero hecho del ser humano, y eso solo lo ha aportado el cristianismo. Eso hay que decirlo, y además hay que decirlo en voz alta. Y esa es una diferencia fundamental que marca la diferencia entre unas culturas y otras. Fíjate que hasta alguien tan ateo como era Gustavo Bueno lo decía siempre y lo reivindicaba a todas horas. Es que negar esto a estas alturas es un insulto a la inteligencia, ¿no? Efectivamente hay distintos niveles entre las culturas indígenas. Hablamos en antropología americana de tres tipos. Las sociedades primitivas, antes se llaman marginales, ahora lo de marginal, como es una palabra, queda feo. También es verdad que tiene su explicación, en este caso hay su parte de razón en esa fealdad. Le llamamos las culturas primitivas o no nucleares, las culturas que son los pueblos primitivos, los pueblos que había en el Caribe, los pueblos que viven en las selvas del Amazonas, en el Chaco, etcétera, etcétera, los pueblos también de Norteamérica, eran pueblos muy primitivos.
Ahora hablaremos, si quieres, de la primera descripción que tenemos de esos indios por parte de Cabeza de Vaca, y es, vamos, eso es una cosa que se te calan a los pies. O sea, es que te da una auténtica pena de pensar cómo podían vivir estos. Y que esto además tuvo un efecto muy negativo en los primeros años de la conquista, porque esto fue lo que durante 15 años el único tipo de indios que conocieron los españoles. Entonces, claro, podían entender que eran personas, porque además los reyes desde el primer momento, y la Iglesia desde el primer momento lo había dicho, dice, bueno, pues serán personas, pero es que son tan salvajes que serán personas salvajes, y tendré que ver cómo organizar yo con una persona salvaje. Por mucho que sea persona, no deja de ser una persona que no le puedo incluir normalmente a la mesa como si fuera un señor que viene de estudiar en Salamanca. Pues no. Entonces tendré que ver cómo quitarle esas costumbres, que fíjate que se llamaban costumbres ferinas, costumbres de fiera, sobre todo por el tema del canibalismo, etcétera, etcétera, que además en el Caribe, que es lo primero que conocen los españoles, era generalizado. Los indios caribes precisamente eran... Bueno, la palabra barbacoa, nos viene de una tribu de indios caribes de la zona de lo que hoy es el norte de la costa de Venezuela y las Guayanas, los barabacoas, que cuando llega el primer español y les ve, dice, y aquí comen a la gente, pero a diferencia de otros que lo hacen en ollas, tienen la costumbre de ponerse en parrillas, como hacemos en Castilla con el cordero. Y de ahí viene lo de hacer una barbacoa, porque es como los indios barabacoas se comían a sus vecinos. O sea que ese sería un primer nivel, que crea ese prejuicio, digamos, de desprecio hacia la cultura indígena por salvaje, que luego se supera, además, más de lo que se suele pensar. Luego hay un segundo nivel, que es lo que llamamos las culturas intermedias, que no son muchas en realidad, sobre todo las encontramos en la zona de lo que es ya el continente, la zona de Panamá, Colombia, especialmente Colombia, que son pueblos equivalentes a lo que serían pueblos de la antigüedad de Occidente, la antigüedad del Mediterráneo. Una situación intermedia entre un pueblo primitivo y una civilización, ¿no? Y luego lo que llamamos la América nuclear o las culturas nucleares, que son los núcleos de civilización, mayas, incas, aztecas, etcétera, generalizando, ¿no? Porque hay muchos más, los totonacas, los mixtecos, los zapotecos, etcétera, etcétera, algunos desaparecidos antes de la conquista, los propios mayas desaparecidos antes de la conquista, pero que a pesar de que habían conseguido un desarrollo social, un desarrollo político y un desarrollo tecnológico que hace que ya hablemos de civilizaciones completamente y con pleno derecho, no habían dado ese salto moral de concebir la dignidad humana, y por eso seguían practicando todo este tipo de costumbres, que llegaban hasta tal punto. Mira, una anécdota: cuando se estrenó la película Apocalipto, pues me llamaron de un medio de comunicación, magnífica película, me llamaron de un medio de comunicación, tiraron de directorios de universidades y llamaron a un profesor de la Universidad Complutense, Andrés Ciudad, gran historiador, y me llamaron a mí para que viéramos la película y comentásemos qué era, y hacer un reportaje, ¿no? Y entonces me pregunta el periodista, ¿y no es una imagen un poco cruel de la cultura maya? Y yo le dije, que va, si se ha quedado cortísimo. Y el hombre se quedó ojoplático y dice, ¿cómo que se ha quedado corto? Digo, sí, por ejemplo, lo que acabas de decir, el desollamiento no se ve en la película. Y cuando cortan las cabezas y sale la escena de la cabeza cayendo, no sale en la película que luego detrás de la cabeza iba el cuerpo, y que el cuerpo, según caía, la familia de los que le habían capturado estaban puestos a los lados de la escalera para cogerlo, desmembrarlo, y esos eran los trozos que se llevaban para comérselo. Claro, el hombre se quedaba alucinado cuando le contaba el detalle de esas cosas. Digo, decía, ¿te ha parecido cruel Apocalipto? Pues que sepas que es una visión casi edulcorada de la realidad. Sí, sí. Bueno, de hecho, hemos hablado de la diversidad de estas culturas, que lo era, que la había, pero tienen también algunos vínculos y algunas costumbres. En fin, una de ellas era el sacrificio de niños. En el sacrificio de niños estaba también la idea del sacrificar la pureza y la inocencia, y de hecho se elegía a los niños en una edad, 6, 8 años, los niños más guapos, los niños con mejor aspecto y tal, eran los que se iban a sacrificar, y se sacrificaban, de hecho, de diversas formas, pero siempre el objeto era el mismo. Bueno, es que esto es un poco, por desgracia, la historia de la humanidad, la historia primitiva ha sido así de forma universal. Es decir, la condición humana es una condición cruel, entre otras cosas porque, aparte que la condición humana sea una condición que nos lleve al egoísmo y ese egoísmo lleva al maltrato, al enfrentamiento y al maltrato a los demás, es que la naturaleza es muy cruel. Es decir, ¿cuánto daño ha hecho Disney? Como dice un amigo mío, ¿cuánto ha hecho Disney? Es que la naturaleza... Y ahora todavía hace más que hacía antes, que ya era bastante. Entonces, la naturaleza en sí misma es cruel. La vida natural es una vida cruel. O sea, tú ves cómo viven los animales y cómo se cazan. El león no coge a una cebra, la mata y se la come. No, el león caza a la cebra y se la come todavía viva. Entonces, los seres humanos primitivos sobreviven como pueden, y en ese sobrevivir como puedes, pues desarrollas, por una parte, el que si tengo que comerme al vecino, me lo como, y por otra parte, en esas religiones primitivas, todas a lo largo de todo el planeta han tenido una importancia muy grande del sacrificio humano.
sacrificio propiciatorio, para bien que los dioses me recompensen el sacrificio con los bienes, o el compensatorio, es decir, como hemos ofendido a los dioses, para calmarles les ofrezco algo que es lo que más quiero yo que mi propia sangre, ¿no? Que mis hijos o que mi propia sangre, digo, la de mi persona, ¿no? Como se hacía. Entonces, esto es una cosa que está generalizada por ese nivel de primitivismo que había. También se asociaba a la fertilidad, por ejemplo. Se sacrificaban niños. A todo. Hay un hallazgo, el adoratorio que está junto al Templo Mayor, en la época de Moctezuma I, donde se han encontrado 38 cuerpos de niños precisamente dedicados. De hecho, ese es uno de los últimos. Uno de los últimos. El más grande que se ha encontrado son casi 300. Sí, creo recordar que eran 284. Sí, señor. Pero es que hay muchos. Hay muchos, no estamos hablando de uno, dos o tres, estamos hablando de muchísimos. En los cenotes de Yucatán, en los cenotes de los mayas, pues no se han podido bucear todos y encontrar. Los cenotes son estos pozos naturales que se producen por filtración del agua en la caliza, pero en algunos han sacado 20, 30, 40 restos de cadáveres, además a lo largo del tiempo. Es decir, además, procesos muy prolongados de utilización para sacrificios. Es algo generalizado en toda América. Por eso esa expresión que tenían los españoles tan acertada de las costumbres ferinas. Y esas costumbres ferinas las tenían, sobre todo las marcaban en tres cosas. Una era el sacrificio humano, la segunda era el canibalismo y la tercera era la guerra permanente entre ellos. Y por eso de ahí vino que uno de los primeros obispos de México, el obispo Vasco de Quiroga, el obispo de Michoacán, una de las zonas más rápidamente evangelizadas al principio y uno de los principales diseñadores, digamos, de lo que sería la estrategia de evangelización de América, un grandísimo hombre, que además precisamente todo el empeño que hizo fue en hacerles salir de ese estado de primitivismo y salvajismo. Acuñó una frase que era que hay que hacer de ellos primero hombres y después cristianos. Claro. Porque evidentemente no se trata solo de predicarles, como vemos en las películas, a veces casi ridiculizando. No estamos aquí hablando de repente del paraíso, los ángeles y tal, sino no. Primero vamos a hacerles hombres, pero para que sean hombres tendrán que saber que los demás son hombres como ellos y que merecen respeto. Y eso es porque sean hijos de Dios. Y ya cuando entiendan eso ya podemos hacerles buenos cristianos. Y esto es lo que hace también que a partir de esa idea se vea que no hay que erradicar las culturas indígenas. Hay que erradicar solo la parte negativa de la cultura indígena, pero que la parte que es positiva y la parte que es autóctona, claro que debes mantenerla, aunque solo sea por el mero hecho de que si no está roto, no lo arregles. ¿Para qué tienes que quitárselo? Por eso ese respeto empezando por las propias lenguas, ¿no? Y por 1.000 millones de costumbres más que se mantienen hasta hoy en día. Es decir, en el caso de Norteamérica que comparabas tú, excepcionalmente te encuentras que haya, más allá del folclore de algún ritual, que haya pueblos norteamericanos en las reservas que mantengan costumbres de sus antepasados. Lo mantienen solo en las fiestas. Sí. Mientras que en los pueblos de la América Española, pues mantienen en el día a día una cantidad enorme de costumbres, empezando por su propio idioma y bueno, pues cosas cotidianas habituales. Esa es una imagen que me parece transparente realmente de la diferencia entre las colonizaciones, precisamente entre las dos partes de América. Por cierto, en los códices prehispánicos, las imágenes más comunes de los sacrificios, cuantitativamente, son las de la extracción del corazón. Bueno, pero es que ahí hay que tener en cuenta que los códices son todos de la misma zona. Claro. Que es de México, de la nueva, vamos, de Mesoamérica. No tenemos códices del antiguo Perú, de Sudamérica, donde sí. Lo habitual era el corte de cabeza. Esto, mira, una nota con un amigo común, con Pedro Barbadillo. Sabes que Pedro fue profesor en el CEU, una lástima para la universidad perderle como profesor. ¿Y tanto? Y sí, pues es una de las mejores cabezas que yo conozco y me aprecio de su amistad y lo considero como un regalo, ser amigo suyo. Pues un día había un curso que yo salía de una clase y él entraba. Y entonces un día, justo estaba yo con las clases de prehispánica y estábamos hablando de los rituales indígenas. Y él entró, yo no había ido todavía, estaba borrando la pizarra. Entonces, espera, empieza a mirar y ve, y dice, ¿pero esto qué es? ¿Un catálogo de la Casa de los Horrores? Dice, no hay ninguna forma de crueldad y de asesinato que no estuviese ahí. Y claro, dice, hombre, la verdad es que ahora que lo dices, pues no sé, se me escapan pocas. Hay una variedad, una tipología enorme de formas de matar a la gente, buscando luego la justificación que sea, que es abrumadora, es prácticamente de canal de cine gore. Hablas el otro día, hace un rato, de Apocalipto y la escena donde le extraen el corazón, en varias ocasiones, 2 o 3, cuando están en el altar, en el templo,
está sacada precisamente de esas pinturas. Es decir, sí, a eso sí que no se le añade nada, ni se le quita nada. Prácticamente estás viendo la película. Claro, eso es tal cual, o sea, eso es así, efectivamente, más con los cuatro, los llaman los cuatro chak, los cuatro sacerdotes que le cogen, que no solo le coge cada uno un miembro, sino más que se situaban cada uno orientado hacia un punto cardinal, y luego ya llegaba el sacerdote principal y es el que le arrancaba el corazón. Bueno, fíjate que en algunas de las crónicas que cuentan la conquista de México, cuentan cuando llegan a algún sitio el olor insoportable que tenían los sacerdotes por ese embadurnarse con la sangre, porque una de las costumbres que tenían era, después del sacrificio, los sacerdotes aztecas llevaban el pelo largo y uno de los rituales que tenían era que con la sangre del recién sacrificado, se empapaban todo el pelo, se embadurnaban todo el pelo y se lo dejaban durante varios días. Claro, al cabo de una semana, imagínate el olor que podía tener y la cantidad de moscas que lo rodeaban. De hecho, conocen la novela El Señor de las Moscas, que tiene mucho que ver con la condición humana. Pues en alguna de las crónicas, El Señor de las Moscas, pues si no lo saben los oyentes, es Belcebú, es lo que significa literalmente Belcebú, es una de las denominaciones de uno de los dioses de la zona de Palestina, Oriente Medio, que los judíos utilizaban para el demonio. Pues en alguna crónica española aparece diciendo, es que esto es el demonio realmente, porque estamos viéndolo, es que es el Señor de las Moscas, es que entró en la sala de sacrificios y están aquí los corazones quemados, el olor insoportable que contaban de la sangre reseca de varios días y la cantidad de moscas que había, y un sacerdote de estos por la calle pues iba con su corte de moscas a su alrededor, que bueno, no sé cómo cogía enfermedades de todo tipo. Seguro que sí. Bueno, el gran éxito español, el que permite la victoria, realmente la conquista de estos territorios, es un éxito básicamente político. Es un éxito que se basa en aprovechar la situación objetiva de opresión por parte, en el caso, por ejemplo, del Imperio Azteca, la situación, digo, objetiva de opresión de los pueblos en torno al Imperio Azteca, que eran depredados por los aztecas y que no tienen nada que ver, por tanto, fue una auténtica misión de liberación la de Hernán Cortés, no tiene nada que ver con la imagen que hoy se nos proyecta de un conquistador arrasando un imperio en donde la gente era feliz. No, los pueblos que vivían en torno al Imperio Maya, desde luego, o al Imperio Azteca, en este caso al que nos estamos refiriendo, desde luego no eran muy felices. Y además, no, desde luego, sobre todo, porque es una cosa cuando la gente se pone a hablar en plan relativista, bueno, es que es su cultura, son sus costumbres, yo siempre digo lo mismo, claro, porque tú estás pensando como el señor que sacrifica, ahora piensa como el señor que van a sacrificar, a que ya no lo ves igual, a que si de repente en vez de ser tú el que tiene el cuchillo, eres tú el que está en la piedra boca arriba y con 4 tíos agarrándote los miembros. Desearías que viniera Hernán Cortés. Vamos, estarías rezando a quien fuese para que viniese Hernán Cortés, ¿no? Es que claro, si somos relativistas, o lo somos del todo o rompemos la baraja, ¿no? Vamos a jugar bien las cosas. Es cierto lo que acabas de decir, pero además eso, lo importante es que ocurre no solo en México, esto ocurre en toda América. Cuando los españoles, y esto tiene mucho que ver con la idea de civilización, es decir, la civilización impone un orden. La paz romana sería una paz dura, pero era una paz, dura lex et lex, como decían, ¿no? Sí. Pues con la paz romana se podría decir lo mismo, dura pax et pax. Es decir, implica un orden, y ese orden ante todo pasa porque dejemos de matarnos entre nosotros. Y esto ocurre en el propio Caribe, por ejemplo, donde eran pueblos muy primitivos, pero donde están los caribes y los arahuacos con sus entre tribus e islas, matándose entre ellos continuamente, unos siendo la cena, otros siendo los que cenaban, etcétera, etcétera, y cuando llegan los españoles se encuentran pues con que estos tipos ponen un orden. Que nos tratan al principio muy mal, pero bueno, mire usted, prefiero que un español me trate mal a tener que andar todos los días mirando a la espalda a ver si viene otro de la tribu de frente detrás y voy a ser yo la cena de ese día. Entonces, evidentemente esto hace que inmediatamente haya caciques que van a la oportunidad de decir, sobre todo los caciques, además, generalmente los débiles. Eso es otra cosa que ahora que tenemos estas visiones tan moralistas de la historia, generalmente los mayores apoyos hacia los conquistadores españoles y hacia la obra de España vinieron precisamente de los débiles y no de los fuertes. Y este modelo que funcionó bien en el Caribe, pues luego evidentemente es el que Hernán Cortés, que hizo el Caribe, llevó a México y lo explotó con un éxito descomunal, pero también es lo que Pizarro quiso hacer en Perú. Allí lo que pasa es que la situación no salió bien, porque bueno, si Perú es una especie de culebrón donde todo lo que podía salir mal salió mal. Sí. Pero es verdad que Pizarro también llevó esa misma idea y además lo consiguió al principio, consiguió sus alianzas, porque cuando llegó allí había una guerra civil, como sabes, entre los de Quito, los de Cuzco, etcétera, etcétera, y bueno, y luego se extendió por todo, prácticamente fue la dinámica de toda la conquista es básicamente esa. Por eso tan poca gente consiguió tanto en tan poco tiempo. Lo asombroso es cómo pudieron hacerlo. Efectivamente, absolutamente asombroso. Nos queda un minutejo de nada, pero quiero que me conteste a la pregunta de cuál era el grado real de desarrollo, por ejemplo, del Imperio Azteca
cuando llegan los españoles? Porque hay controversia al respecto. Claro, bueno, es que por mucho que se diga y por mucho que se alabe el desarrollo de esas culturas de lo que son las civilizaciones, evidentemente no estaban al nivel de las civilizaciones europeas en cuanto al desarrollo tecnológico. Entonces, o sea, no se puede comparar. De hecho, una de las cosas también que ven enseguida es, a pesar de los defectos, la mejora que tienen en sus condiciones de vida materiales, ¿no? Es decir, cosas tan elementales. Y además, una de las cosas de lo que sigue siendo un misterio es, por ejemplo, el uso de la rueda. Porque no había rueda, porque no había animales de tiro, pero sí conocían la rueda, porque de hecho tenemos algunos... Hay dibujos y hay algunas construcciones. Hay juguetes. Entonces, una cosa que llama mucho la atención es que, vale, podemos entender que no tuvieran rueda, por ejemplo, para carros y tal, pero ninguna de las demás aplicaciones de la rueda, por ejemplo, algo tan simple como un torno de alfarero, que es una rueda que gira sobre una placa, o una polea, la escritura, que estaba muy limitada, 1000 cosas. Y eso, evidentemente, también lo que hizo fue fortalecer mucho, es decir, no solo dejamos de matarnos, sino que además vamos a empezar a prosperar y a vivir mejor. Si no, no hubiera sido posible lo que, gracias a Dios, fue posible. Don Javier, muchísimas gracias, muy buenas noches y esperamos contar con usted próximamente. Muchas gracias, Fernando, y reitero el agradecimiento. Y nosotros nos vamos con la frase del día, que dice de esta manera: Dios no necesita nuestros sacrificios, pero quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y para la utilidad del prójimo. Por eso, la misericordia, que socorre los defectos ajenos, es el sacrificio que más le agrada, y es de Santo Tomás de Aquino. Muy buenas noches.